Muy bien, Osvaldo Juan Macio, psicólogo especialista en familia, en este matecito de esta mañana. Muy buenos días, Osvaldo, desde la Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Claro, estoy un poquito congestionado, con tos, con una mucosidad, ¿viste? Cambio de tiempo en Buenos Aires, que también es una zona muy alérgica, ¿no? Sí, 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 Así sí. que téngame paciencia un poquito si interrumpo la charla. No te Tengo un preocupes, poquito de tos. gracias por estar ahí, gracias por tu espíritu, siempre de estar dispuesto y estar atento a pesar de las condiciones externas, pero no obstante este cuerpo exterior se va desgastando, el interior se renueva día en Ay, día. muy bien, ¿qué tal, querido? Bueno, vos sabés que no está, dice que no tanto se renueva sí, el espíritu, porque el cuerpo, algunos me dicen a veces, bueno, no se te notan los que te pasaron los años, para vos no pasaron los años. Digo, no, no pasaron, se quedaron en mí con todos los achaques y cuestiones de los años. Está bueno, está bueno. Qué bueno tomarlo así con gracia, qué bueno saber que esos achaques van a venir. Otro de los temas que un día vamos a hablar, quizá la semana que viene, ¿no? Porque tanta gente mayor que está con emocionalmente muy mal en este sentido, y quejándose, además sabemos que tiene sus consecuencias de la edad, pero muchas veces la gente, Claro, no siendo vieja, se siente cansada, se siente agobiada, no tiene proyecto. Eso lo vamos a hablar otro día. Pero hoy sí, te di cómo una no. temática muy importante que era cómo el legado, cómo me recordarán mis hijos, ¿sí? Cuando nosotros ya no estemos, cuando pasemos con el Señor, cuando partamos al Señor, y qué van a decir de nosotros. Mi papá era un rompequinoto, como algunos dicen, si mi papá era una persona que me escuchaba, mi papá me aconsejaba, mi papá, o simplemente tuve un papá, sí, nada más. Claro, lo que pasa es que a veces se confunde. Lo que pasa es que legalmente, tanto el legado como la herencia no se confunden, se asemejan. Y yo hago la diferencia, ¿no? Hago esa diferencia para que quede más claro, que todo es lo mismo de parte del padre hacia los hijos o a su descendencia. La herencia generalmente es lo material, que generalmente causa problemas, causa dificultades. A veces enemista a los hijos, los distancia de generación en generación. Hay gente que, en ese sentido, cuando la herencia es grande, ¿no? Y también quizás cuando es chica. Pero el legado justamente involucra no lo material, Sí, sino el ejemplo de vida. Y el ejemplo de vida. Salvando la distancia, después volvemos al tema del padre. Vos suponete que, bueno, ahora que estamos con el Mundial, nuestro país es muy futbolero, ¿no? Y recordamos muchos directores técnicos de fútbol. Y dejaron un legado, dejaron un estilo de juego, dejaron un trato para con los jugadores, para con los periodistas, dejaron eh, buena, buena fuente o buen semillero de jugadores, siempre se preocupó por eso. Y quedó un muy buen legado, un buen recuerdo. Ejemplo, si se toma como ejemplo sería fabuloso, porque cuando un legado es bueno y se toma como ejemplo, ese legado se multiplica. Ahora, sí. una herencia generalmente no se multiplica, Ah, ¿no? mira. Este, y en caso de la familia, sí, vos fíjate, dijiste algo, ¿no? Hay padres ausentes, hay padres que ausentes en el sentido, aún estando viviendo con los hijos, ¿no? Hay padres que se han borrado, hay padres irresponsables, padres muy responsables. Yo conozco un papá muy humilde, es obrero empleado en un reparto de comestibles, simplemente está cargando los bultos. Sin embargo, él trabajó a muerte eh, para darle estudio universitario a sus 4 hijos, ¿no? Tiene 5, pero la otra es pequeña. Y evidentemente, aparte del legado espiritual que les dejó, en las dos cosas, ¿no? Es un hombre muy sencillo, muy apasionado por la vida espiritual. A veces yo digo, para un poco la mano. Este, pero es importante eso. Y yo, por ejemplo, mi padre, capaz que en la época nuestra había poca comunicación con los padres, ¿no? Pocas palabras, no se conversaba. Y yo recuerdo su ejemplo de trabajo, de honestidad en el trabajo Sí, y de detallista en el trabajo para no perjudicar al otro.
cosas que a veces uno ha visto, porque papá siempre me llevaba de chico, él era instalador eléctrico. Yo me acuerdo cómo podía ser un hombre tan menudo que era él, menudito, delgadito, hacer las canaletas en edificios nuevos, 2 o 3 pisos. Trabajaba para un maestro mayor de obra, un arquitecto. Las canaletas para los caños. Colocar los caños en la armadura de los techos y ver que cuando cuelen el hormigón, ninguna carretilla se caiga y aplaste el caño. Esos detalles, ¿no? Pues si no le obstaculiza todo el paso, anula el sistema. Y, y luego hacerlo por su cuenta. Y siempre lo que recuerdo era cantando o silbando. Mirá, qué bueno. Ahora vos fíjate el detalle ese que poca gente conoce. Si vos querés hacer una prolongación de un toma corriente y querés llevarla a 1 metro, 2 metros, 3 metros, haces una canaleta, le pones un caño flexible. La canaleta no importa cómo sea, el caño flexible se acomoda. Antes no había caño flexible, Claro, ni tenía que plástico. golpearlo, moldearlo. Eran de caño, de acero o de hierro, y mi papi lo doblaba con la rodilla Claro, claro. sin tener el resorte que hoy se tiene para que justamente no se deformen, no se aplasten. Y calzaban justito. Y al finalizar él a veces terminaba y bueno, faltaba el pintor. Y entonces él no le colocaba las tapitas a las luces. Por eso no, porque no la pueden pintar. Entonces él, una vez que pasó el pintor, le preguntaba al profesional si podía pasar a colocar las tapitas. Ni siquiera le dejaba las tapitas a alguien que se las colocara. Y además, antes había un tornillito de afuera, con cabecita, era de plástica y cabecita cuadrada. Pero él los acomodaba en forma que quedaba en forma romboidal. Un detallista, nadie se lo pedía, quería hacer las cosas bien. Y eso es muy importante, la forma de hacer. Es como un negocio que se hereda comercialmente. Supongamos cualquier pyme, un restaurante. Pero ¿qué se hereda del legado de ese padre a los hijos? Si es que los hijos se van a encargar, primero que lo vieron al padre, no trabajaron con él. Primero el trato que tuvo para con los empleados, el trato que tuvo para con los clientes, Mm, el trato que tuvo para los socios, si había socios, y el trato que tuvo con respecto a sus responsabilidades fiscales. Eso, eso pega fuerte, eso, aunque él no lo haya marcado en palabras y le hubiese dicho esto es así, el ejemplo vale, el ejemplo vale. A mí me encanta un pasaje de Salmo 127. Los hijos son herencia de Jehová, dice, ¿no? Y son como flechas en manos del arquero. mm. Ahora, claro, el arco era una cosa muy común antiguamente, pero hoy día hay arquería, hay gente que practica arquería con unos arcos que no son las ramitas que nosotros agarrábamos de los árboles y le poníamos un piolín y tiramos otra ramita como flechita, ¿no? Claro, Hoy hay arcos muy sofisticados, con claro, sí, sí. Con mira roldadas, con telescópica, tensión. infrarroja. Un deporte muy, 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 muy lindo. Ahora, igualmente se precisa lo mismo, lo que precisaba el aborigen para cazar su animal de alimento y lo que se necesita hoy dar con el blanco. Fuerza y dirección. Además de considerar el viento, ¿no? Pero vayamos a lo esencial. Fuerza y dirección. ¿Por qué los hijos son como flechas? Porque necesitan 2 cosas en la vida, que son justamente legados del padre. Legados que no son materiales. El primer legado es la fuerza, la tensión del arco. ¿Qué seguridad de sí mismo le transmito al hijo? ¿Qué confianza en sí mismo? ¿Qué amor por sí mismo? No egolatría, no. Como medida básica. Amor a uno mismo para amar al prójimo. Para amar a los próximos más próximos, los seres queridos, la familia, los amigos. Si yo no me valoro, yo conozco gente que no se valora y no transmite amor a aquellos que lo rodean. Claro. No tiene nada con ellos, no tiene la fuerza en sí mismo de poder transmitir lo que él siente por sí mismo, porque cuando uno está seguro de sí mismo, seguro, bueno, está contento con lo que ha logrado, y la vez pasada leía este pensamiento muy lindo, uno deja de
de crecer cuando deja de aprender. Por eso cuando uno está permanentemente aprendiendo, hasta se agregaba, no se envejece, ¿eh? Aunque pasan los años, porque uno está siempre con el espíritu de querer aprender un poquito más. Claro. Entonces, primero tenemos la fuerza de la flecha, del arco, que se la damos en la confianza que el chico tiene, aún cuando empieza a estudiar de pequeño. Vos podés sentarte, pero no te distraigas, no te pongas con el celular o con la pelota. Este es el momento de estudiar. Entonces, esos consejos, ese legado, en cuanto a, vos podés. Nunca, nunca a un hijo hay que decirle que es malo, porque se portó mal, ni que es inútil porque algo ha hecho mal. Puede que haya hecho una maldad y se le dice, hiciste una maldad, pero no que es malo. Claro. Eso lo vamos a dejar para más adelante, en su edad. Pero también en cuanto a inútil, eso tenés que practicarlo, tenés que aprenderlo. Te salió mal, hay que hacerlo otra vez. Vos sabés bien que Edison, cuando estuvo estudiando el tema de la lámpara, no sé cuántas pruebas hizo, hay muchos números en cuanto, pero cerca de 400 pruebas de filamento, hasta que dio con el tungsteno y dio con el vacío de la vulva, ¿no? Y bueno, pero el tipo nunca le dijo, ¿cuántos fracasos? No, 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 fueron éxitos no logrados, decía él, ¿no es cierto? Claro. Diciendo, esto me acercó más al éxito, sabiendo lo que no tenía que usar, descartando lo que era algo que no servía. Pero además está justamente la dirección de la flecha. ¿Y qué es la dirección de la flecha en el legado que un padre puede dejar a los hijos? La forma de ser de él, la coherencia que el padre tiene en lo que el padre es y lo que el padre dice. Lo que el padre es y lo que le exige a los hijos ser, que Claro. debe coincidir. Cuando eso coincide, no hace falta que el padre se lo marque. Eso se internaliza solo. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Esto pareciera que los grandes dictadores del mundo y la historia lo conocían cuando empezaban a formar chicos desde temprana edad en cuanto a su filosofía e ideología, y hoy vemos que se están incorporando niños para la guerra, ¿no? Evidentemente el niño es un ser muy maleable, para bien o para mal. Decía un gran educador, dame 2 niños, dame 100 niños. Yo puedo sacar 100 hombres de éxito, sabios, emprendedores, o puedo llegar a lograr la lacra humana. Depende de cómo justamente maneje la educación de esos niños. Discúlpame, Osvaldo, estuve hablando el otro día con un padre y decía, bueno, cuando estaba en el secundario le levantábamos, le llevamos a la escuela, qué sé yo, y cuando le mandamos a la universidad yo dije, no, ¿sabe qué? ¿Cómo se va a levantar este chico? Y paradójicamente se levantaba, cumplía sus obligaciones. ¿Qué tiene que ver en la sobreprotección o cómo se maneja la psiquis con respecto a esto? De cuando se sienten de que tienen que valerse por sí solos, es como si por ahí nos llevamos una sorpresa en algunos de los casos, por supuesto, ojalá que sean en todos, y decimos, no, había sido que formamos en realidad, ellos estaban confiados que le íbamos a levantar, que le íbamos a llevar al colegio, que le íbamos a preparar, allá estando solo, se desenvuelven de otra manera que hasta a veces, hablando con ese padre, nos sorprendíamos, ¿no? Cuando uno lee un poco sobre el sueño y la cantidad de horas del sueño, se da cuenta, bueno, cuando uno es niño, cuando es joven, necesita más horas de sueño porque hay más gasto de energía durante la vigilia. Nosotros los mayores, con pocas horas, parece que andamos bien, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Lo importante no es el momento en que vea a él que yo lo levanto para ir a la escuela. El resto del día, mi responsabilidad, que yo no le escapo a las responsabilidades del trabajo, que yo jamás el chico me escuchó una mentira por teléfono diciendo que estoy enfermo y por eso no voy a trabajar, o que no estoy, que le diga a mi esposa, le hago señas, decirle que no estoy porque es alguien que me está reclamando un pago. Esas incoherencias son mortales. El chico primero lo confunde y después dice, pero es fácil vivir así. Porque está la otra. Primero lo confunde porque el niño, como dicen algunos filósofos, es una tabla rasa. Una tabla donde vos si clavas un clavo y lo sacás, quedó la marca. Tabla rasa quiere decir sin ninguna marca, pero la vida te va marcando. Depende si ese clavo es útil en esa tabla y queda firme,
o simplemente algo improvisado que cuando lo saco queda la marca. Y así pasa con las experiencias de la vida. Todas son marcas que nos van marcando, valga la expresión, nos van delineando la forma del estilo de vida. El caso de la madre, el caso de la madre, vos fíjate que hay otro pasaje muy interesante, muy conocido en Proverbios 31, ¿no? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Sí, Y al final del capítulo, capítulo 31, versos 10 al 31, al final dice, tú las sobrepasaste a todas. Como diciendo, ha dejado un ejemplo esa madre de sacrificio, de voluntad, de servicio, de, de a de veces falta entrega, de descanso por atender a los de demás. entrega. Esa entrega. Pero hoy día estoy viendo algo que me está preocupando, y no solamente en mi país, sino a unos otros países también, pero más en nuestro país. Están pasando varias generaciones sin amor por el trabajo. Hijos Tal que cual. no ven que el padre se levante para ir a trabajar. Más aún, a veces sabes bien que el ocio es taller de Satanás. Y cuando un país no se basa su éxito, su futuro en el trabajo de la gente, no tiene vida, no tiene futuro. El trabajo no es una maldición, es una bendición. ¿Cuánta gente en época de crisis han perdido el trabajo? Y en la iglesia hemos estado orando, porque se nos pide. Hay gente que no son cristianos, se acercan a la iglesia para pedir porque están enfermos, Sí, porque el hijo es rebelde o porque perdieron el trabajo. sí, sí, sí. Y oramos por ellos porque Dios es Claro. bondadoso. Sí, 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 sí. Pero, ¿qué pasa cuando antes hay gente que perdía el trabajo, los creyentes, a veces por distintas causas, orábamos por el trabajo? No se decía que era una maldición. En la época de mi padre era una bendición trabajar, porque a través del trabajo humilde de mi padre, Claro. él pudo comprar su casa, alimentar a sus hijos, ayudar a otros, ser un ejemplo de trabajo. Una cosa que mi padre le decía a mi madre, me contaba mamá, dice, yo no quiero, porque papá, el trabajo era muy duro, como te conté, pero no lo fatigaba en el sentido Lo anímico. hacía con No, amor, no lo se, hacía con, como si fuese algo sí, normal. primero que le gustaba hacerlo, lo hacía bien, porque le gustaba hacerlo, y contento, silbaba, cantaba. Claro. Dice, vieja dice, yo quisiera que los pibes, y no decía, los pibes, quisiera que no fueran un burro de trabajo como yo, quiero que estudien. Fíjate, él fue a esa primaria nada más, ¿no? Increíble, increíble. Y bueno, mi hermano y yo somos del principio de la década del 40. Sí. Así que en aquella época, ya mi padre pensaba lo importante que era el estudio, y él había terminado la primaria, cosa que algunos no terminaron la primaria. Tal cual. Y Eh, así todo mandaron a estudiar todos sus hijos, así todo se sí, sí. comprometieron, transmitieron valores, conceptos de honestidad, de trabajo. Vos Qué fíjate, a bueno, qué veces bueno, ¿no? veo en Osvaldo, la noticia, hay madres que traen a sus hijos porque descubrieron que habían robado algo, ¿viste? Hay madres que la agarran de la oreja y los llevan al kiosco donde robó unos caramelos, o los lleva, o que encontró una billetera y pensó que era suya y bueno, va y la devuelve. Esos ejemplos de madres que existen permanentemente, a veces no se comunican, las buenas noticias no son noticias, ¿no? tal cual. Pero de eso hay mucho. De eso hay mucho. Yo no sé por qué no se dan buenos ejemplos. Por ejemplo, en cada noticiero, tener un pensamiento, una noticia, la buena noticia del día. Buenísimo. Una, una. Te digo que eso va a pegar mejor que el desánimo que cae en los corazones y en las Pero eso mentes de las no, no personas que vende, no, escuchan no vende, la Osvaldo. noticia. Eso no No vende, pero no vende, importa. No importa. Yo no digo dejar de vender, de usar lo otro, de la mala noticia. No, esa es la que vende. Pero la que transforma, sin lugar a no dudas. la que vende. Vamos, no podemos dedicarnos solamente al dinero. Tal cual. A qué vamos? Vamos a ser como Alejandro Magno, que el tipo cuando decía, cuando yo me muera, quiero que mis brazos estén fuera del féretro, que mis féretros los lleven los 6 médicos que no pudieron hacer nada conmigo, y detrás todas las riquezas que yo conquisté. Exacto. Osvaldo, Y es lo mismo. te voy a pedir disculpa, pero ya está nuestra invitada en el piso. Nos retrasamos hoy porque mi primer invitado, el que se anticipó a vos, se nos complicó en tiempo, así que ya se me sumó muchísimo
Yo te agradezco mucho y vamos a seguir este tema, me parece que está bueno. Y quiero, ¿sabe qué, Osvaldo? Otra cosita, el tema este que lo tratamos hace un ratito, también tenemos que tocarlo porque creo que eso es alimento para nuestra mente, para nuestro alma, nuestro espíritu. Y qué bueno es que transmitamos estos valores. La buena noticia que hoy por ahí no se escucha en ningún medio, no se escucha nada, solo mala noticia, que aquel hizo, que aquella, que él no hace nada, los políticos, que se entiende, ¿no? Entonces algo tenemos que hacer diferente y bueno, y depende de Pero nosotros, claro, de nuestro espíritu, claro, transmitirlo, ¿no? Así que te agradezco mucho claro. nuevamente y te mando un gran saludo a todo tu equipo, a tu esposa que siempre te banca, que te hace el buen mate, con yerba mate Andresito, por supuesto. Así que te Por agradezco mucho. supuesto. Se Acá está acabando, ¿eh? está Se está viniendo, acabando, ¿eh? está viniendo una de las hijas de un pionero acá, Andresito, también de la cooperativa, de apellido Moravingi, también que está ahora, que vamos a hablar sobre la veterinaria, sobre el tema de los animales, que es tan importante Ah, también cuidarlos. qué linda profesión la veterinaria, qué linda. O sea que es como la pediatría, el paciente no te dice qué le pasa. Es como la pediatría, dice que la veterinaria, como la pediatría, le estoy contando que el paciente no te dice lo que pasa. Se ríe acá la veterinaria. Melissa, dice, bueno, gracias Osvaldo, te agradezco mucho, te mando un Hasta fuerte pronto. abrazo y este Que mate tengas, imaginario para vos como siempre, con toda tu sapiencia como psicólogo, especialista en familia. pero, ahí Gracias, ahí se está. nota bien Andresito, excelente, ahí paga, ahí paga. Chao, nos vemos. Gracias Osvaldo Hasta Macio, desde prontito. la ciudad de Buenos Aires, en Adiós. este Zoom. Ya está con nosotros en el piso ya Melissa Moravisky, que vamos a estar hablando de la vete, de los bichitos, como yo le digo, de nuestras queridas mascotas integrantes, parte de nuestra familia hoy, en la cual tenemos que tener mucho cuidado y atención y por supuesto mucho amor y todas las acciones que se vienen haciendo también a través del municipio, a través de su profesionalismo y de su equipo de trabajo. Vamos a una tanda publicitaria y seguimos con toda la información.